Episodio número 2490. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y ya estamos llegando casi al episodio 2500. Increíble cómo este programa ha sido un antes y un después en la vida de todos nosotros. Y esta semana vamos a estar estudiando la lección número 9, una ciudad llamada Confusión. Y el texto a memorizar lo vamos a encontrar en Apocalipsis 17:14. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Contiene un mensaje poderoso y esta semana vamos a estar abordando estos temas. También para hoy vamos a estar introduciendo esta lección y además teniendo la lección de la parte del domingo, dos sistemas opuestos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos entendamos lo que dice tu palabra y podamos también aplicarlo con tu ayuda. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una ciudad llamada Confusión. Entrando a la parte del domingo, vemos que el tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres, una vestida de sol en Apocalipsis capítulo 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis capítulo 17. Cabe destacar que cuando la Biblia habla de mujeres, es un símbolo que tiene que ver con la iglesia. Así que, si te está mencionando una mujer vestida de sol, en Apocalipsis 12 es una mujer pura, una mujer que obviamente tiene que ver con la iglesia de Dios, la iglesia fiel a lo largo de los siglos, y especialmente Apocalipsis 17, cuando habla de una mujer vestida de escarlata, una mujer que se embriaga, una mujer que toma vino y por lo tanto acepta todo tipo de creencias. O sea, estamos hablando de una iglesia pervertida, una iglesia que ha introducido todo tipo de elementos paganos dentro de su adoración. El sorprendente símbolo de la mujer vestida de sol en la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis 12. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o la verdadera iglesia. En Jeremías capítulo 6, versículo 2, el profeta dice: como mujer hermosa y delicada, compararé a la hija de Sión. El profeta utiliza la expresión hija de Sión, entre comillas, o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. También pudiéramos ver lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32 en nuestras lecturas personales, para así ampliar un poquito más este concepto, y también lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 20. Oseas capítulo 2, versículo 20. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o adulterio. Noten lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido, tal y como lo menciona Ezequiel capítulo 16, versículo 32. Ezequiel 16, 32. En la lección de esta semana estudiaremos estas dos mujeres del Apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error. Entrando propiamente a la parte del domingo, dos sistemas opuestos, se nos invita a leer Apocalipsis 12, 17 y luego Apocalipsis 17, 14 para responder a las preguntas: ¿cómo se describe a la iglesia de Dios? ¿Y cuál es la reacción de Satanás frente a ella? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que dice Apocalipsis 12, 17. Ahora vayamos a Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. Ahora sí, respondamos a la primera pregunta. ¿Cómo se describe a la iglesia de Dios? Bueno, aquí se describe la iglesia de Dios como a las que guarda o la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Me refiero al resto de la descendencia de la mujer porque, déjenme mencionar esto, la mujer es un símbolo de la iglesia, pero es que la iglesia cristiana, la que Cristo fundó, originalmente se diluyó en el transcurso de los años. Y esta iglesia ha tenido hijas, o sea, la iglesia cristiana tiene muchas hijas. Pero ¿qué hija, qué resto de la descendencia de la mujer guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Se lo dejo de tarea. Pueden, ¿verdad?, al final del programa pedir más información sobre esto. Podemos enviar un estudio completo de esto de la iglesia verdadera o del remanente fiel, como también se puede interpretar. Lo interesante es que aquí se describe ese remanente como el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, a la pregunta ¿cuál es la reacción de Satanás frente a ella? Ustedes vieron que Apocalipsis 12:17 habla de la guerra que Satanás, que el dragón, tiene en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero por la gracia de Dios, el Cordero los vencerá. Vencerá a Satanás y sus demonios, y todo el que esté del lado de Cristo se va a considerar fiel, se va a considerar elegido. O sea, la fidelidad, una vez más, no está en nosotros, sino únicamente en nuestro Dios. A lo largo de los siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Apocalipsis 12:17 describe su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios, y en otra parte también se los describe como llamados, elegidos y fieles. Se nos invita a leer también Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 17:1 y 2 para responder a varias preguntas. Número 1, ¿qué anuncio solemne hace el ángel? Número 2, ¿y qué hizo Babilonia para justificar ese anuncio? Vamos a ver Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 17:1 y 2.
Apocalipsis capítulo 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso es lo que dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Ahora sí respondamos a la primera pregunta. ¿Qué anuncio solemne hace el ángel? Bueno, el ángel hace un anuncio de que ha caído la Gran Babilonia, de que esa ciudad, esa nación, esa institución político-religiosa que ha hecho beber del vino de su fornicación a todas las naciones de la tierra, ha sido derribada. Y entonces Apocalipsis 17 lo remata porque dice que esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, noten que las aguas tienen que ver con mucha gente, te está diciendo que una institución político-religiosa de largo alcance mundial que tiene mucha gente ha caído. Y entonces, por eso vamos a responder a la segunda pregunta de inmediato. ¿Qué hizo Babilonia para justificar ese anuncio? Esa es la respuesta que yo, ¿verdad?, en emoción de una vez respondí. Ha bebido del vino de su fornicación. O sea, ella bebió e hizo beber junto con ella a todas las naciones de la tierra. Juan escribió el libro de Apocalipsis a fines del siglo I. Por ese entonces, la antigua ciudad de Babilonia era un cúmulo de polvo. Cuando Juan escribió los mensajes del libro de Apocalipsis, ya hacía varios siglos que la ciudad literal de Babilonia había sido destruida. En Apocalipsis, la antigua ciudad de Babilonia es considerada como un tipo o como un símbolo de la iglesia del tiempo del fin. En las profecías del Apocalipsis, Babilonia representa un sistema religioso falso que tendrá características similares a las de Babilonia del Antiguo Testamento. Los principios que guiaron a la antigua Babilonia serán la estructura que apuntale a la Babilonia moderna y espiritual. En Apocalipsis 17, del 1 al 6, una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella ha dejado a su verdadero amor Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene una poderosa influencia sobre el mundo, lo que yo le venía diciendo. Es una iglesia, es una institución político-religiosa que tiene poder político en todo el mundo, que ha influenciado a través de sus cancilleres, a través de sus líderes, a todas las naciones, a todos los gobiernos. Yo creo que no puede ser más evidente. Yo no tengo que mencionar qué institución es, y todo el que entiende esta parte, que es político-religiosa, que es pervertida y que ha pervertido de paso a toda la humanidad, ya sabemos de qué institución nos referimos. Presta atención a esta frase, a este poder que era alguien con quien han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2. Embriagado. Este término siempre tiene una connotación negativa en la Biblia. Fornicado, esto es un símbolo de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y su práctica. Se hace una pregunta final. Tanto los dirigentes como la gente común se han visto influenciados negativamente por este poder. ¿Cuál es nuestra única protección? Se nos invita a leer Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 18, para tener una noción de cómo responder a esta pregunta.
Vayamos a la Biblia, Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones eternas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 18. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es nuestra única protección? En vista de que tantos dirigentes como la gente común se han visto influenciados negativamente por este poder de Babilonia, nuestra única protección es vestirnos de la armadura de Dios, es vestirnos de Cristo, el único que puede darnos a nosotros la salvación, la vida eterna, la solución al problema del pecado. Ahora sí, estamos más que preparados para recibir directamente desde Puerto Rico el comentario teológico del doctor, pastor y profesor Franklin Martí. Adelante, querido pastor y profesor. Sobre la característica de remanente, el libro de Apocalipsis tiene 3 pasajes bíblicos, que son Apocalipsis 12:17, 14:12 y 19:10. En el capítulo 12, versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pasaje bíblico deja bien claro que en el tiempo del fin, los mandamientos de Dios todavía tienen importancia. Y esto lo decimos porque hay muchos que, aunque creen que los mandamientos de Dios tienen importancia, sin embargo tienen una discusión de cuáles son esos mandamientos. Inclusive hay otros que por la enseñanza de la justificación por la fe piensan que los mandamientos no tienen ninguna importancia. Es que la fe, la gracia y la ley no son enemigas, son amigas. Nosotros con nuestras interpretaciones hemos hecho o hemos dado a creer que los mandamientos y la fe son enemigos. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la palabra de Dios nos va a dejar claro que la ley es buena. El apóstol Pablo lo dice, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. También la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 12:17 nos lo deja bien claro, lo que implica que los mandamientos de Dios están especialmente en pugna en esta lucha entre el dragón y la iglesia. También, cuando se nos menciona el testimonio de Jesús, esta frase se puede entender como el testimonio que los cristianos dan respecto a Jesús o como el testimonio que se origina con Jesús y es revelado a su iglesia por medio de los profetas. Cuando nosotros comparamos este versículo con Apocalipsis 19:10, entonces vamos a quedar claro que el testimonio de Jesucristo se define como el espíritu de profecía.
lo que significa que Jesús da testimonio o seguridad a la iglesia por medio de las profecías. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Allí dice bien claro: yo me postré a sus pies para adorarlo. Es decir, Juan se postró a los pies del ángel para adorarlo, pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y entonces se explica y dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que indica bien claro que Apocalipsis 19:10 viene siendo una explicación clara de lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Aquí, cuando nosotros hablamos de la profecía, esto puede describir cualquier mensaje inspirado comunicado por Dios por medio de un profeta. La profecía puede ser una predicción de sucesos futuros, pero también muchas veces no lo es. La expresión espíritu de la profecía se refiere específicamente a la manifestación del Espíritu en la forma de un don especial del Espíritu Santo, que inspira al que lo recibe y lo capacita para hablar con autoridad como representante de Dios, cuando es inspirado por el Espíritu Santo para hacerlo. El contexto de esta expresión en Apocalipsis 19:10 define en este sentido el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Es bueno que nosotros tomemos en consideración que Dios tiene bien claras estas dos características para el remanente del tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El otro pasaje bíblico que nosotros mencionamos es Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12, donde dice bien claro: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pongamos atención a estas dos características porque, aunque muchos la echan por tierra, el libro de Apocalipsis deja bien claro que son las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, doctor, por este tremendo comentario para el día de hoy. Yo creo que vamos a tener que hacer una entrevista en un futuro porque es tanto el material que el doctor tiene que podríamos todavía más tener estos encuentros. Más adelante, ¿verdad? Le voy a sugerir a Omar, o ya se lo estoy sugiriendo de manera pública, que invite también al doctor Franklin Martí para que pueda, obviamente, compartir con ustedes algunos mensajes como estos y también puedan ponerle cara a su voz. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que tanto nosotros como líderes y como también el pueblo en general necesitamos hacerle frente a estos sistemas, o mejor dicho, a este sistema, porque tú y yo estamos en uno o estamos en otro. Por lo tanto, necesitamos vestirnos de Cristo. Necesitamos ponernos del lado del Cordero que vence todas las huestes del mal, incluyendo a Babilonia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra, porque tú nos preparas para tener un encuentro personal contigo. Permite que nada ni nadie nos aparte de ti, que cada uno de nosotros pueda hacer la preparación previa, y es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, para que de esa manera el Cordero pueda vencer y pueda también contarnos con los fieles, con los elegidos. Sabemos que esa es la clave para poder vencer. Por lo tanto, ayúdanos para que junto a nuestra familia y las personas que nos rodean podamos realmente ser contados como esos elegidos y esos fieles del tiempo del fin. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para el próximo lunes
el vino de la ira. En el marco de esta lección número 9, una ciudad llamada confusión. Con el texto a memorizar de Apocalipsis 17:14, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Durante toda esta semana vamos a estar gozándonos en el Señor, por lo tanto pedimos que usted haga los arreglos del lugar para que vaya anotando. Recuerden, este programa no pretende ni pretenderá nunca sustituir el estudio personal, el estudio diario. Yo sé que hay gente que nos escucha mientras están viajando a sus trabajos o están en sus hogares, están haciendo diferentes cosas. Es bueno que ustedes lo sigan haciendo de esa manera, pero recuerden ir a su Biblia, marcar esos textos, subrayarlos, memorizarlos, compartirlo. Todo lo que dice Omar, ¿verdad? Ese texto, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Todo lo que usted escuche aquí es para poder ser bendecidos y bendecir a otros. La vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza, a todos aquellos que deseen pedir ayuda adicional con respecto a lo que yo ofrecí al principio del programa, pueden hacerlo al 203-302-0397 vía WhatsApp, 203-302-0397, lo que tiene que ver con ese estudio adicional de la iglesia del tiempo del fin, o la iglesia remanente, o la iglesia verdadera. Todo eso se lo podemos enviar por esa vía y también podemos comunicarnos con ustedes. También recuerden que estamos en Radio Oasis de Esperanza transmitiendo 24/7 el mensaje de salvación, y esto de estudio sistemático de la Biblia se transmite 3 veces al día: 7 de la mañana, 12 del mediodía y 10 de la noche. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.